días, muchachos. Vamos a esperar a que se vayan a agregar a sus compañeros para iniciar con la clase. Buen día, profe. Buen día, vamos a esperar a que se agreguen a sus compañeros para iniciar con la clase. Buenos días. Buen día, profe. Buen día a todos. Vamos a esperar nomás a que se agreguen sus demás compañeros, poquito en poquito. Profe, una cosita, a mi compañero Julieta no podía entrar por medio de, ¿cómo se llama? De su computadora a su correo institucional de la escuela. Y pues cuando me pasó pues, la tarea para que yo subiera y que la ponamos a limpio, pues nos retrasamos un minuto en poder subirla, profe. No importa. Gracias, profe. Sí, no importa. Cuando es un minuto, 2 minutos, pues ok, o sea, no importa. Pero cuando ya es, no sé, 1 hora, 3 horas, o me lo envían hasta la noche o hasta el día siguiente, no, pues bye, ¿no? Pero, ¿por qué no puede entrar Julieta? Porque es que igual a mí me pasó hace ratito, es que se me fue la luz y pasó un rollo. Quise entrar a mi cuenta de mi laptop, pero me pedía que nuevamente vuelva a escribir mi contraseña institucional. Y pues buscarla otra vez, pedírsela a mi mamá y todo eso, es un rollo. Igual a mí me pasó. Igual a mí me pasó en la mañana. Creo que fue para Igual a todos. mí. Sí, Igual a mí, profe. Sí, creo que a todos nos sacó entonces de la cuenta. Se me hizo raro, igual en la mañana vi y me pasó lo mismo que Ángel. Tuve que buscar mi contraseña porque no me acuerdo dónde la tenía puesto. Pero sí, me imagino que cada cierto tiempo pues hacen como que no sé, esa manera, ¿no? De sacar a todos de la cuenta. Pero bueno, ok. Ando nada más medio viendo las tareas, medio viéndolas para estar analizando cómo fue que lo estuvieron realizando. Los ando medio checando nada más. Ok. Ya hoy en la tarde las voy a estar calificando, más tardar mañana. Les comento mientras que se van agregando todos los demás. De hecho creo que ya deben estar todos. El día de mañana, muchachos, me pidió la escuela que vaya obviamente a la escuela a checar unos detallitos, ¿no? A checar unas cosillas. Así que el día de mañana como tal no vamos a tener clases en videoconferencia, pero sí vamos a tener una pequeña asignación en Classroom. Muy importante comentar presente al momento de los 10 minutos, si no, no se les va a estar contabilizando. Con ustedes no tengo tanto ese problema. Tengo otros grupos donde sí de plano se pasan y prácticamente a los 40 minutos están comentando. Obviamente no les pongo su asistencia. Pero pues con esos grupos sí he tenido como que muchos reportes y todo eso. Con ustedes pues no he tenido ningún problema referente a eso. A lo mucho son algunos que comentan presente luego de los 5 minutos, pero luego me explican, ¿no? Que no tuvieron en internet, los papás me mandan mensaje. Y pues no hay tanto ese problema con ustedes. ¿De qué va a tratar mañana la actividad? Pues va a ser del tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Solo necesito que me confirmen qué fue lo último que vimos a la clase, sin contar la clase del jueves. Repito, sin contar la clase del jueves. El jueves solamente fue una clase exclusiva para ver los temas que iban a venir en su ADA. Llegamos a función constante y función lineal, muchachos, me dicen. No, profe, eso no
estuvimos repasando lo que vendría siendo lo que nos subió para que nosotros repasáramos un día anterior a ese día. Nos explicó más o menos de qué trataba. Ok, por eso me refiero, eso fue la clase del jueves, Uriel. Entonces, la del martes, ¿no se acuerdan que vimos? Creo que ese día nada más subió un documento. No, el lunes subí un documento, pero bueno, entonces ya me ubico más o menos dónde están ustedes, entonces vamos a empezar con esta parte. Estamos igual entonces que los otros, ya los alcanzamos al otro grupo, así que perfecto. Vamos entonces a ver las siguientes diapositivas que va a tratar sobre toda esta partecilla, ¿no? Vamos, y si ya las vimos, pues vamos a hacer un pequeño repaso y no pasa nada, ¿no? Porque en eso se va a enfocar ahora la siguiente actividad de este día viernes, que no les voy a mentir que sí va a ser un poquito más pesada que esta primera que vimos, que la verdad otros grupos me estaban diciendo que estaba muy complicado esta actividad del día viernes que pasó. Yo no la vi tan complicada, ¿no? En ese aspecto, de hecho traté de hacerla la más sencilla posible, por eso tuvimos ese día de repaso. Pero bueno, vamos a analizar ahorita lo que vamos a estar viendo. La idea del día de hoy es ver los tipos de funciones que existen, muchachos. Realmente hay tres maneras básicas para poder ejemplificar o hablar de una función, ¿ok? En la actividad anterior vimos una forma que es con la gráfica. Si vieron, habían varias secciones donde yo te daba la gráfica y tú decías, bueno, ¿esta es función o no es función? Solamente viendo la gráfica. Podías analizar el dominio, el rango de dicha función, solo con la gráfica. Pero también existe otra forma, que es utilizando la parte analítica. ¿A qué se refiere la parte analítica? La analítica se hace referencia a la regla de asignación, algo del estilo f de x igual a algo, ¿ok? Cuando yo tengo la parte analítica, hablo de la regla de asignación. Y por último, existe la forma tabular. ¿A qué hace referencia la forma tabular? A cuando tú das valores de x y valores de y. Quiere decir que cuando tienes puntos que representan una gráfica. Porque sí, a veces yo simplemente te puedo poner los puntos y decirte realiza la gráfica o busca la parte analítica dado esta gráfica. Porque sí, a veces cuando tienes la parte tabular puedes encontrar la parte analítica. Cuando tienes la analítica obviamente puedes buscar la tabular. Entonces quiere decir que esto es un ciclo. Y obviamente teniendo cualquiera de estos dos puedes tratar de buscar la gráfica. ¿Okay? Es por eso que estas tres son maneras de representar funciones, son las maneras más básicas que tenemos. ¿En qué nos vamos a enfocar ahora? A partir de este momento, de todas estas clases de esta semana, nos vamos a enfocar solamente en la parte analítica. ¿Qué quiere decir? ¿En qué nos vamos a enfocar? Primero, el primer punto que lo que queremos realizar es que cuando tengas la parte, digamos, de una función, puedas determinar qué cosas, el dominio, el rango y más o menos el tipo de gráfica solamente viendo la función. O sea, solamente si yo te doy algo de ese estilo, f de x igual a 5x más 1, tú ya vas a saber sin tener que hacer nada, solamente con ver la función, decir cuál es su dominio, cuál es su rango y cuál es su gráfica. Y sí se puede. Solamente con ver la función puedes decir todo eso, porque cada una de estas funciones están encasilladas en lo que viene siendo un tipo de funciones, ¿ok? Cada una de estas están definidas de cierta manera. Me avisan cuando terminen de copiar, muchachos. Obviamente existen funciones completamente extrañas y difíciles, que son como las funciones del estilo de trascendental, que vienen englobando a las exponenciales, las logarítmicas, las de seno, coseno, tangente y todas esas cosas extrañas que no vamos a ver en este curso. Se verá posteriormente en modelación matemática 2, cuando ya tengan más herramientas para poder utilizarlas y determinarlas. Por el momento solamente vamos a trabajar las funciones que se les conocen de manera general como funciones polinómicas o algebraicas, y algunas funciones que son como racionales, radicales, etcétera, ¿no? Por el momento vamos a estar trabajando lo más básico. Me dicen cuando terminen de copiar si están copiando.
¿Terminaron de copiar, muchachos? Ya está, profe. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Primero que nada, la primerita función que vamos a trabajar es la famosa función constante. Vamos a definir qué es la constante, ¿no? ¿A qué se refiere? En matemáticas, una constante es algo que se mantiene igual, por así decirlo. Es algo que no cambia. ¿Y qué más pudiéramos decir? Aparte de que se mantiene igual, no cambia. Y pues ya, pues prácticamente es eso, muchachos, porque la función constante no tiene más que decirle. Es algo que se va a mantener siempre igual, nunca va a tener ninguna modificación, nunca va a cambiar la función constante, siempre va a ser la misma cosa. Es lo que tenemos que prácticamente analizar en este aspecto. Ahora, ya hablando de la función constante, porque lo anterior fue la constante, la función constante podemos decir que, para empezar, no tiene variables. Cuando yo hable de la función constante, yo no voy a ver ninguna letra. Por ejemplo, va a ser algo del estilo f de x igual a 10, f de x igual a menos 5, f de x igual a menos un cuarto. La función constante no va a tener en la regla de asignación ninguna variable. No tiene variables en la regla de asignación, para que quede un poquito más claro. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a ver unos ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a menos 5 entre 2, esto es una función constante. Si yo tengo g de x igual a menos pi, también es una función constante, porque recordemos que pi es un número. Si yo tengo la función h de x igual a, no sé, 0.2, ok, nada más déjeme aquí, más 1, por más de que yo tenga una suma, a fin de cuentas esto es un número y esto también, entonces va a ser un número cuando yo lo sume, entonces sigue siendo una función constante. Si yo tengo, por ejemplo, m de x igual a lo que viene siendo menos 1 entre x, esto no es una función constante, ya tiene una variable. Si yo tengo, por ejemplo, k de x igual a x entre 2, tampoco es una función constante, ya tiene una letra. Desde que tenga una letra no va a ser una función constante, tiene que estar solito el número. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? El número, ¿cómo puede ser? El número, muchachos, puede ser el que ustedes quieran, puede ser positivo, negativo, fracción, una radical. Por ejemplo, si yo les pongo acá p de x igual a la raíz de 2, esto es una función constante, porque la raíz de 2, por más de que sea una irracional, Estoy en todo caso que fuera, por ejemplo, ya sea beta o alfa. Beta y alfa depende cómo lo estés definiendo. Por lo regular no se utiliza ese tipo de nomenclatura, porque beta y alfa a fin de cuentas representan una constante. O sea, no le estás dando un valor, pero siguen siendo constantes. Repito, a menos de que tú ya le pongas un valor, sea beta igual a tanto, pues ya puedes afirmar al 100% que es una constante. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? Ok, gracias. ¿Nada? ¿Terminaron de copiar, muchachos? ¿Me avisan? Yo ya. Ok, perfecto. ¿Alguien más, muchachos? ¿Nadie? Muy bien, voy a borrar.
Ahora, lo que va a aparecer en pantalla va a ser un pequeño cuadrito donde vamos a tener algunas características importantes, obviamente, de la función constante. Para empezar, la función constante, muchachos, siempre, como menciona en la parte de arriba, va a ser paralela al eje X. Por ejemplo, si yo les digo f de x igual a, supongamos, a menos 2. Supongamos que este es 1, menos 1, y este es menos 2. Quiere decir que mi función constante va a ser esta, mi gráfica. Siempre es paralela al eje X. Entonces prácticamente es una línea que voy a estar trazando que va a ser paralelo al eje X. Y esta línea va a depender obviamente del valor de C. Que si, si C vale, digamos, 4, pues obviamente va a ser una línea en el 4 o en el 2 o algo de ese estilo. ¿Ok? Eso es lo que viene siendo el paralelo al eje X. Ahora, el dominio siempre de una función constante, muchachos, va a ser todos los números reales. Siempre. No importa cuál función te digan. G de x igual a menos 10. F de x igual a menos 1.000.000. No importa, porque siempre el dominio va a ser los reales. Eso nunca va a cambiar. Mientras tanto, el rango va a ser igual al valor de C. Vamos a entender por qué. Supongamos que yo tengo la función, muchachos, g de x igual a 2. ¿Ok? Y supongamos que yo voy a dar valores de x para encontrar valores de g de x. Vamos a dar algunos valores para ver cómo nos queda la gráfica. Vamos a dar el valor de menos 2, menos 1, 0. Recuerden que estos valores yo los doy porque quiero dar estos valores. Pude haber dado otros. Entonces, g de menos 2, ¿a qué va a ser igual? Recordemos que este valor, el de que ponemos acá dentro, debe sustituirse en las x que están en la regla de asignación. Pero notemos cómo acá la regla de asignación, muchachos, no tiene una x, o sea, no tiene x. Entonces literalmente solo es volver a escribir lo mismo, el 2. G de menos 1, como no hay donde sustituir este valor, sigue siendo 2. G de 0 sigue siendo 2. Entonces, por más que yo quiera estar evaluando valores, al final siempre me va a estar quedando ese número 2. Siempre, siempre, siempre. En este caso, obviamente. Y recordemos que el rango, en pocas palabras, es lo máximo que alcanza la gráfica en el eje X y lo máximo que alcanza la gráfica, digo en el eje Y, disculpen, lo máximo que alcanza la gráfica en el eje Y y lo mínimo que alcanza la gráfica en el eje Y, que eso es el rango. El dominio es lo máximo que alcanza en el eje X y lo mínimo, pero el rango es lo máximo en el eje Y y lo mínimo en el eje Y. Y supongamos que este es Y igual a 1 y este es Y igual a 2. Si yo empiezo a graficar, cuando x es igual a menos 2, supongamos que está como por acá, y es igual a menos 2, a 2 positivo. Cuando x vale menos 1, este es 2. Cuando x es 0, también vale 2. Y entonces siempre van a estar marcándose valores en esta gráfica. Quiere decir que no importa si analizo valores más grandes, más pequeños de x, el valor de y siempre va a ser 2. O sea, no hay valor más grande ni valor más chico, siempre es 2. Por lo tanto, puedo decir aquí que en esta cosa el rango va a ser igual a 2. Y el dominio, eso ya es de ley, va a ser igual a los reales. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna, muchachos? Bien, entonces como estaba mencionando, esto lo que me estaría diciendo, muchachos, es que, por ejemplo, si mi valor de mi función es y igual a, f de x igual a 10, mi rango va a ser 10. F de x igual a menos 1000, pues mi rango va a ser menos 1000. F de x igual a menos 3 medios, mi rango va a ser menos 3 medios. Entonces siempre va a ser de ese modo. Y el dominio siempre va a ser todos los reales. ¿Hasta aquí alguna duda?
Profe, ¿Sí? los números de menos 2, menos 1, 0 que usó para sacar la función, ¿pueden ser cualquier número? Tiene que... Sí, pueden ser cualquier número como les mencioné. Realmente yo agarré esos 3 números porque pues quise, simplemente por eso. Pero obviamente siempre que vayan a estar agarrando valores ahí, muchachos, traten de que los valores sean no tan grandes para que puedan graficarlo, porque a veces eso sirve para graficar. Así que si ponen valores como menos 1.000.000, pues cómo vas a poner eso en tu libreta, ¿no? O sea, cómo vas a poder graficar eso. Eso va a ser muy extenso, muy denso. Mejor agarren valores que sean pues pequeños. Si quieren aventarse con puntos decimales, adelante, pero pues no lo recomiendo. Avisa cuando terminen de copiar. ¿Terminaron de copiar, muchachos? Sí, profe. Perfecto, voy a pasar a lo siguiente entonces. Bien, pasemos a la siguiente gráfica que vamos a estar viendo. Más que gráfica, a la siguiente función. La siguiente función es conocida como la función lineal. Bien, vamos a entender cuál es la diferencia con la constante. Cuando se trabajó lo que viene siendo el semestre anterior, que espero que no hayan debido la materia de matemáticas, y si no, espero que la hayan pasado, se vio lo que viene siendo la famosa ecuación de la recta. Y habíamos visto que nos quedaba algo del estilo y igual a mx más b. Dentro de la parte de esta materia siempre vemos que estoy escribiendo que f de x es igual a y. Entonces, en pocas palabras, es por eso que yo puedo decir ahora que la famosísima ecuación de la recta no es nada más que una función lineal. ¿Y qué características tiene esta función lineal? Pues vamos a ver algunas características. La primera es el grado más grande, el grado mayor es 1. ¿A qué se refiere con el grado mayor? Cuando se refiere al grado mayor hace referencia a el exponente que tiene la x. Además de esto, solo hay una x. Quiere decir que solamente va a aparecer una variable. Otra cosa, la x no puede dividir. Son algunos de los elementos que debemos notar. El grado siempre es mayor es 1, solo hay una variable y la x no puede dividir. ¿A qué me refiero? Si yo les pongo la función, por ejemplo, f de x igual a 2x más 1, esto es una función lineal. G de x igual a 5x entre 2, esto es una función lineal. Si yo les pongo h de x igual a menos x más 4, también es una función lineal, no importa que tenga negativo. Si yo les pongo otra función, por ejemplo, p de x igual a 4 menos x, aunque la x está así, también sigue siendo una función lineal. O algo más drástico, por ejemplo, q de x igual a 5 menos x entre 2, sigue siendo una función lineal, muchachos. Pero ¿qué es lo que no va a ser una función lineal? Supongamos que yo tengo k de x igual a 1 entre x. No, esta de plano no va a ser porque viola una de las partes de acá arriba. La x no puede dividir. ¿La puedes dividir? Sí, puedes dividir a tu x, pero ella no puede ser la que esté dividiendo. O sea, ella no puede estar abajo, no puede estar en el denominador.
esa cosa ya se vuelve completamente fea. Esta cosa acá de X queda horrible su gráfica, después lo vamos a estar viendo. Otra que no sería por ejemplo esta tan sencilla, X cuadrada. Pues ya no, porque el grado más grande es 1 y aquí tenemos un 2. Otro que tampoco pudiera ser, supongamos que es ñ de x aquí, viene siendo la función, por más de que aparezca un lineal, por ejemplo menos x más x al cubo. Esto tampoco es una función lineal porque vemos que aparece x cúbica. ¿Ok? Y así pudiera ser haciendo más gráficas y más gráficas, o sea, más funciones y pues llegaría a lo mismo. La idea es que tengan estas características. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me avisan cuando terminen de copiar? Parte ya está, profe. Perfecto. ¿Alguien más, muchachos? Yo también. Listo. Si alguien hace falta me dicen para que lo espere igual. Ya está, profe. Perfecto. Voy a borrar entonces. Ahora vamos entonces a ver un pequeño cuadrito donde van a estar apareciendo algunos elementos o características de la función lineal. Pese a que yo ya tengo como que la idea de cómo es, vamos a ver ahorita gráficamente cómo nos queda. La función lineal tiene la característica que el valor que está acompañado de la x se le conoce como pendiente. Bueno, esto ya lo debimos haber visto, repito, en lo que viene siendo la parte de la representación matemática. Entonces esta m se le conoce como lo que viene siendo pendiente. Además de ello, podemos notar que si m es mayor que 0 es una función creciente, algo de este tipo. Pero si m es menor que 0, me va a quedar una función de este tipo, como que va cayendo. ¿Okay? A esta se le conoce como función creciente y a esta se le conoce como función decreciente. Esto solamente hablando en cuanto a la gráfica. Pero ¿cómo sería en cuanto a la forma analítica? Bueno, si yo tengo por ejemplo f de x igual a 2x más 4, esto es algo creciente porque el valor que está acompañando a la x es positivo. Si yo tengo g de x igual a menos x más 2, esto es algo decreciente porque el valor que está con la x es negativo, o sea, tiene un signo de negativo. Ahora, otro caso donde usualmente veo que se confunden es cuando les pongo algo del estilo x menos 4. Como ven que le están restando a la x, piensan que esto es decreciente y no. Recordemos que lo que nos interesa es el valor o el signo que tiene la x. Y aquí el signo es positivo porque no lo estoy poniendo, entonces esto sería creciente. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos?
O sea, en este caso nada más explicarnos para qué lado vendría yendo la inclinación, ¿no? Ajá, pudiéramos decir eso. Más que nada es que a veces yo les puedo poner una gráfica y preguntarles, muy bien, ¿es una función lineal? ¿Qué tipo? ¿Es creciente, decreciente? Calcula su dominio, calcula su rango, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que medio fijarnos de ambas cosas, tanto de la gráfica a veces y tanto de la expresión algebraica, ¿no? Me avisan nada más cuando terminen de copiar. ¿Me avisan cuando termine, muchachos? Ya, profe. Perfecto. ¿Alguien más hace falta en copiar o nadie más? ¿Terminaron de copiar todos entonces? Bien. Perfecto. Entonces vamos a analizar ahora un detallito más, como les estaba comentando. Veamos, pasemos entonces al análisis de gráficas. Ok, veamos lo siguiente. Vamos a borrar esta cosa. Muy bien. Ahí te estoy en lo que viene siendo una página que se conoce como GeoGebra, muchachos, que les comento que les va a servir de mucha ayuda para lo que viene siendo algunos ejercicios y para lo que viene siendo su proyecto final, ¿no? Porque aquí vamos a estar trabajando en algunos casos. Ahora vamos a estar analizando lo que se tiene en esta parte de aquí. Veamos primero que nada lo que va a estar apareciendo. Si nos fijamos aquí, no sé si se puede ver, esta es una gráfica de una función. No sé si se puede ver la línea. Es una función lineal. ¿Se puede ver, muchachos? Me dicen. Vamos a hacer un poquito más grueso esto y vamos a cambiar el color para ver si así se ve un poquito más. Me dicen si se puede visualizar.
¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a estar analizando lo siguiente. Veamos qué es lo que va a estar pasando cuando estamos cambiando la pendiente. La pendiente es M. Díganme qué es lo que ocurre cuando la pendiente va creciendo, muchachos. ¿Qué ocurre con la gráfica? Va cambiando el ángulo. ¿De qué manera? Va rotando de izquierda a derecha. No, pero estabas bien con lo del ángulo. ¿De qué De manera? derecha a izquierda. ¿Va creciendo o va decreciendo? Va creciendo su ángulo. Efectivamente. Vemos que mientras más grande sea la pendiente, muchachos, obviamente el ángulo va a crecer. Porque si no lo recuerdan, cuando trabajábamos o se trabajaba en lo que viene siendo la partecita esta de las matemáticas, de la representación matemáticas y bla bla bla, ¿no? Lo que se veía, lo que viene siendo el semestre anterior, veíamos que la pendiente iba creciendo en algunas ocasiones. Y cuando crecía la pendiente y veíamos que la pendiente a fin de cuentas nos servía para calcular un ángulo, pues entonces lo que estamos analizando acá es el crecimiento de un ángulo. Pero ¿qué ocurre cuando la pendiente va siendo muy cercana a cero? ¿Qué es lo que ocurre con la gráfica? Disminuye su ángulo. Como que va disminuyendo, se va quedando como que muy plano. ¿Y qué es lo que ocurre entonces cuando m vale 0? ¿En qué se convierte? Ok, este es m igual a esto, está aquí. ¿En qué se convierte cuando m vale 0? En una línea recta de 180 grados. En una línea recta, segurísimos. O sea, todas son líneas rectas, pero en específico, ¿en qué se convierte? ¿Qué nombre tiene esto? Es una función. Sí, pero ¿qué tipo de función? Creciente. No, de hecho no crece ni decrece, sigue estando igual en todo el tiempo. ¿Cómo se llama la anterior función que trabajamos? Función lineal. Todas son funciones lineales. O sea, esta es una función lineal, pero me refiero a la anterior. La primera que vimos el día de hoy. ¿Cómo se llama la primera función que vimos el día de hoy? Función constante. Efectivamente. Entonces quiere decir que cuando la pendiente vale 0, se convierte en una función constante. Y esto lo podemos notar al momento de estar cambiando el valor de b, donde vemos que no importa el valor de b, solamente está como quien dice bajando lo que viene siendo la gráfica o subiendo la gráfica. Cuando tenemos una función constante de este tipo, no podemos decir que es creciente ni decreciente porque no hay variación. La gráfica nos queda igual, siempre va a estar quedando lo mismo. No hay una parte donde esté como para arriba ni una parte que esté para abajo. ¿Ok? En cambio, cuando vemos que está bajando la pendiente a números negativos, vemos que la gráfica de la función lo que está haciendo es, entre comillas, decrecer mucho. O sea, está haciendo un ángulo muy pequeño, pero también está subiendo por el otro lado. Como quien dice, va creciendo el otro ángulo. ¿A qué me refiero con el otro ángulo, muchachos? Hay dos ángulos cuando se trabaja una gráfica de una función. Cuando yo tengo esto, puedo calcular el ángulo que se forma por esta parte y puedo calcular el otro ángulo que se forma por acá, que es el ángulo suplementario. Pero cuando yo tengo algo negativo, puedo notar que este ángulo ya creció demasiado, ya está yéndose para otra parte y está convirtiéndose en algo negativo en este caso. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Me dicen? ¿Se entendió las diferencias de todo esto? ¿Sí o no, muchachos? ¿Me dicen, por favor? Sí, profe, ya está, ya la voy captando. Perfecto. Ahora veamos, ¿qué significa cuando yo tengo una función donde la x esté dividiendo? Notemos cómo cambia drásticamente la gráfica, porque esta es una función lineal bastante bonita. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo algo como en este caso g de x igual a algo tan sencillo como 1 entre x?
la gráfica se convierte en este monstruo que está apareciendo, que se le conoce como una función de una hipérbola. De hecho, esa es una hipérbola rotada 45 grados, solamente por ver que la X se está dividiendo, muchachos. Entonces notemos cómo esta gráfica ya no tiene nada que ver con líneas. Esto ya no es una línea de plano, son dos gráficas que se están, como quien dice, reflejando. Entonces, si nos damos cuenta, esto es lo que pasa cuando la X divide. Y la cosa se pone más drástica cuando la X, por ejemplo, está siendo elevada por una potencia. Si la X fuera cuadrática, notemos que al estar dividiendo nos queda esta cosa. Cuando la X va creciendo, es cúbica, va cambiando su forma. Sigue siendo otra vez ahora una hipérbola, pero ahorita con diferente forma. Cuando es cuadrática va agarrando la misma forma que lo que viene siendo la primera, pero va expandiéndose. Y así de cosas van ocurriendo cada vez que yo quiero estar trabajando con una división, o combino o alterno cosas. Si nos fijamos en este caso, vean cómo queda la gráfica. O sea, ya todo esto ya no son funciones lineales, tienen sus propios nombres. Vamos a estar trabajándolo en las siguientes clases. Por el momento quiero que noten el por qué no pueden pasar dividiendo a la X. Automáticamente queda algo completamente extraño, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva, nada más para medio aclarar algunos detalles. Ahora, lo siguiente que vamos a trabajar, que no vamos a ver todo el cuadrito el día de hoy porque no nos va a dar tiempo, va a ser lo que viene siendo la función cuadrática. La función cuadrática, como su nombre lo dice, es esta de ese estilo: f de x igual a ax cuadrada más bx más c. ¿Qué es lo que puedo notar de la función cuadrática? El mayor exponente es 2. Quiere decir que si yo les pongo, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada más 2 es una función cuadrática. G de x igual a menos x cuadrada más 1 también es una función cuadrática, no importa que sea negativo. Si yo les pongo h de x igual a 4 menos x más 5x cuadrada, esta, por más rara que parezca, es una función cuadrática, porque aunque aparezca la x, el más grande del exponente es este, así que sigue siendo una función cuadrática. Si yo tengo, por ejemplo, m de x igual a menos 5x al cuadrado más 2 dividido entre 3, sigue siendo una función cuadrática, porque lo que lo está dividiendo es un número, es una constante, así que no pasa nada. ¿Cuándo va a pasar algo? Cuando yo tengo, como lo mostré hace un momentito, que la x esté dividiendo. Por ejemplo, k de x igual a algo del estilo 5 entre x al cuadrado. Esto no es una función cuadrática. Por lo tanto, al igual que hace ratito, la x no puede dividir. Si la x está dividiendo, esta cosa ya no es una función cuadrática, ya va a ser otro tipo de función que vamos a ver después, que se les conoce como funciones racionales. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Me avisan cuando terminen de copiar. ¿Cómo va, muchachos? Me avisan cuando terminen de copiar.
muchachos? Yo ya, profe. ¿Bien alguien le hace falta? Bien, voy a cerrar esto entonces, muchachos, si nadie hace falta. Les comento, ya nos falta mucho que analizar de la función cuadrática, de hecho es todo ese temita que se puede ver ahí, pero pues vamos a estar trabajándolo después, ¿no? En las demás clases posteriores. Ok. Si no hay más dudas, muchachos, les comento que hasta aquí estaríamos terminando la clase el día de hoy y les vuelvo a recordar que mañana pues no vamos a tener clase de videoconferencia, va a ser por medio de un Classroom que les voy a hacer marcar una pequeña quizás investigación, no como tal una tarea de hacer ejercicios, sino una pequeña investigación sobre esta parte de funciones, ¿ok? Sería todo al respecto y nos veríamos hasta la siguiente clase, ¿ok? Nos vemos. Sea, por favor, bonito día. Igual nos vemos. Bueno. Adiós, profe. Adiós.